Saludos a nuestra estimada audiencia y bienvenidos hoy, lunes 15 de febrero del 2021, a una nueva edición de nuestro programa De Aquí y de Allá, con sus servidores Beatriz Rangel Y Carlos José Rangel. Hoy nuevamente conversaremos sobre los sucesos más destacados ocurridos la semana pasada aquí y allá. La atención del país estuvo dividida entre dos grandes temas: el juicio político a Trump y lamentablemente la persistencia de la pandemia creada por el COVID-19. Comenzamos la discusión con la noticia de la exoneración de Trump en el juicio político en su contra. El expresidente Donald Trump fue exonerado por el Senado del cargo de incitar a la insurrección y la toma del Capitolio el 6 de enero de este año. En la votación final, 43 senadores, todos del Partido Republicano, votaron en contra de la resolución de impugnación del expresidente. 7 republicanos votaron por inculpar a Trump junto con los 50 senadores demócratas. Esto demuestra que el diferendo de fondo nunca fue resuelto, porque si bien es cierto que todo el cuerpo del Senado le atribuyó a Trump responsabilidad por los sucesos del 6 de enero, tampoco es menos cierto que muchísimos de los miembros del cuerpo no estaban de acuerdo con que se siguiera el proceso de impeachment, porque Ok, yo entiendo lo que tú dices, pero yo no estoy totalmente de acuerdo con eso. Justamente con esta votación se empezó a fracturar, o pareciese que se empieza a fracturar el Partido Republicano, porque hubo senadores que no consideraron que lo que hizo Trump fue básicamente incorrecto, y hubo algunos que sí. Eh, Tienes no, Carlos, razón eran que la al minoría. fondo, No, perdón, eran la minoría los que una minoría, consideraron. pero es una minoría muy vocal. No, no, pero lo que tú quieras, pero yo estoy hablando de números. Yo no estoy hablando yo estoy hablando de números. La mayoría del cuerpo republicano no estaba de acuerdo con que el procedimiento para atribuirle responsabilidades a Trump fuera el impeachment. Porque si tú lees de una manera absolutamente restrictiva el, el capítulo de la Constitución que se refiere al En el impeachment, artículo 2, la parte 4. claro, habla de unos funcionarios públicos en funciones, cosa Correcto. que Trump Oye, y dejó de acuérdate que hacer. justamente hace como 2 semanas o 3 semanas dijimos que esa iba a ser la base de la defensa de Trump y que efectivamente caló como defensa, a pesar de que las reglas de cada impeachment las hace cada vez que el Senado se encuentra y las establece en un principio. Y lo primero que hicieron fue votar de que sí era constitucional el impeachment. Pero claro, en esa votación la gran mayoría de senadores republicanos, como tú bien dices, no votaron para decir que sí era constitucional. Cosa que eventualmente arrojó el resultado que estamos viendo ahorita. Es que Ahora, yo insisto en que aquí se necesitaba una intervención de la Corte Suprema de Justicia que hubiese dicho, ¿esto se aplica o no se aplica? Porque no puede ser que los legisladores sean los que decían. Y yo creo que eso fue. perdón, la Constitución dice que en caso de impeachment es el Senado el que tiene la última voz. No hay apelación posible ni con la Corte Suprema. Pero se trata de interpretar un artículo de la Constitución. ¿Cómo no va a intervenir ahí la Corte Suprema? Porque precisamente eso es justamente lo que decía Mitch McConnell, que es una fraseología un poco ambigua, pero que en su juicio él consideraba que era lo que tú dices, funcionarios en ejercicio de funciones. Yo estoy a fin de cuentas de acuerdo con eso, pero con la salvedad de que en los apartes anteriores dice que es el mismo Senado en mayoría simple la que decide las reglas del impeachment. Entonces no está Bueno, totalmente no, no, claro. no, pero tú puedes decidir las reglas del impeachment, pero no, tú no decides, eso no significa que el Senado decida
si procede o no el impeachment. Bueno, esa fue la base de la defensa de Trump y con eso salió exonerado. Correcta, y por eso salió exculpado, porque fue una defensa basada en la Constitución. Ahora estoy en desacuerdo contigo de que, o sea, que que no es consecuente para el Partido Republicano el hecho de que hay una fracción relativamente fuerte del partido que considera que ni siquiera hizo nada negativo Trump. Sí hay otra fracción que está en desacuerdo con esa posición y es una fracción mayoritaria a la republicana del Senado. Y por eso, a fin de cuentas, políticamente, esta fue la mejor solución para Mitch McConnell. Él mantiene el liderazgo republicano. Es más, se refuerza su liderazgo. Es posible que la fracción que está en desacuerdo con Mitch McConnell en el sentido de que Trump sí era culpable de crímenes. Es posible que esa fracción, liderada básicamente por gente como Ted Cruz y apoyada por Marco Rubio y apoyada por Lindsey Graham, tenga más bien ahora que ver a ver cómo van a ser. Yo creo que se van a debilitar un poquito ellos, porque el trumpismo en sí se refuerza. Trump, que no se destaca por su lealtad con sus aliados, ahora se va a sentir envalentonado y va a poner Ivanka para el Senado aquí en Florida y Lara Trump aparentemente va a hacer campaña en Carolina del Norte no contra Burr, porque Burr se está retirando, uno de los republicanos, uno de los senadores republicanos que votó con la culpabilidad de Trump. Pero Lara Trump ahora aparentemente va a correr para ese puesto del Senado. Entonces, el ala trumpista, pero el sector trumpista, pero de la familia, se refuerza y muchos de los supuestos leales se quedarán a un lado. Vamos a ver qué pasa. Yo sinceramente creo que fue una jugada lamentable porque no estaba basada en el texto constitucional tal y como ese texto fue concebido, que le da una victoria a Trump y que impacta de una manera negativa tanto al Partido Republicano como al Partido Demócrata. Yo creo que aquí perdió todo el mundo, el único que ganó fue Trump. Pero lo peor de toda esta historia es que lo más importante para el resto del mundo, para tener confianza en los Estados Unidos como un aliado con el cual uno puede recorrer la dificilísima trayectoria del cambio internacional que requiere tiempo en las políticas públicas, nadie va a poder tener esa seguridad cuando acompaña a los Estados Unidos, porque el cálculo de todo el mundo va a ser, bueno, como todavía no han terminado de realmente ordenar la casa de una manera tal que sea claro que las políticas públicas internacionales tienen largo plazo, entonces mucha gente se va a abstener de acompañar a Estados Unidos. Y vamos a tener... de acuerdo contigo. O sea, porque ahora a nivel internacional no se sabe si las variantes del trumpismo van a regresar al poder con la volatilidad que lo ha caracterizado desde las relaciones con Irán o Corea del Norte o cualquiera de esos, o Rusia, por decirlo así, y por supuesto con la Unión Europea y todos los demás. Eso es un factor de incertidumbre bastante grave para el futuro político internacional de los Estados Unidos. Bueno, hablando de la gente institucional que participó o que participa o que es parte del Partido Republicano, cuéntame de George Shultz, que falleció lamentablemente esta semana también. Mira, George Shultz fue uno de los verdaderos titanes de las políticas públicas americanas. Se desempeñó con 4 presidentes republicanos, empezando con Dwight Eisenhower. Fue además el primer líder de la Oficina de Gestión del Presupuesto. Fue secretario del Tesoro, fue secretario de Trabajo y finalmente fue secretario de Estado durante 6 de los 8 años de Reagan. A lo largo de muy efectivo. Acuérdense que en ese momento justamente se terminó la Guerra Fría con el colapso de la Unión Soviética. En su desempeño
como secretario de Estado durante 6 años al lado del presidente Reagan, él, junto con el presidente Reagan, interpretó correctamente las debilidades de la Unión Soviética y entendió que para que hubiese estabilidad y una transición pacífica por el lado de la Unión Soviética era necesario crear confianza. Y se dedicó a crear confianza en los soviéticos a través de 30 reuniones que sostuvo con Edward Shevardnadze, que era el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética. Y fue gracias a eso que pudo crear unos códigos de confianza entre Reagan y Gorbachev, demostrar que Gorbachev era distinto a los anteriores líderes del Kremlin y poder lograr así que el colapso económico de la Unión Soviética no fuera seguido por un periodo de violencia que amenazara la paz y la estabilidad de Europa y de los Estados Unidos. Él solía decir, y me parece que es uno de los más sabios consejos que él le deja al mundo, que lo más importante en cualquier tarea humana es crear confianza. Pero, fíjate que cuando el colapso de la Unión Soviética, los intereses estadounidenses y bueno, y del mundo entero se vieron sumamente afectados por la posible amenaza de armas nucleares sin control, de que nadie sabía quién las controlaba. Y entre Schultz, Shevardnadze y pues todo el aparato de confianza que se estableció, lograron controlar cualquier posible tráfico de armas nucleares que afortunadamente no llegó a suceder. Sí. Creo que Schultz además le deja al mundo algo muy importante, que es la importancia del activismo de la juventud en el tema de la creación de la paz. De hecho, a la semana, una semana antes de su muerte, el Premio Internacional de Paz le dieron el nombre de él y de Mikhail Gorbachev y se lo ganó un activista canadiense, muy joven, de apenas 25 años. Bueno, estos son los republicanos institucionales que parece que están cada vez más escasos hoy en día. Pero bueno, quién sabe, a lo mejor veremos dentro de 2 años, 5 años para atrás y veremos que hay uno que otro que se ha ido, qué sé yo, Ben Sasse o alguien así, o el mismo Richard Burr. Sí, puede ser. Bueno, mira, y el segundo gran tema de la semana en los Estados Unidos ha sido el COVID. Sí. Se estima ahorita que la cifra oficial de muertos a causa del COVID en los Estados Unidos llegará al 500.000 de muertos esta semana. Para entender la escala de eso, acuérdense que en la guerra de Vietnam hubo aproximadamente 60.000 muertos, 57.000 muertos de tropas combatientes en aproximadamente 7 años. O sea, casi una décima parte de lo que ha ocurrido en un año aquí en los Estados Unidos. Es una escala monumental y monstruosa de muertes. Sin embargo, por supuesto, hay quienes disputan estas cifras. Algunos dicen que son más los muertos, otros dicen que hay menos. Hay gente que dice que se están contando un gran número de muertes que en realidad no son afectas al COVID, incluso que no conocen a nadie que haya muerto por este causa. El otro día me encontré una persona que me dijo eso, ¿sí? Que eso del COVID prácticamente no existe. Y yo no sé si tú has encontrado ese tipo de cosas. No, yo sí he encontrado gente que ha muerto, o sea, yo Nosotros personalmente conocemos a gente que se ha muerto. Sí, ¿no? Carlos, yo te quiero decir que yo, dentro de mi círculo inmediato, conozco por lo menos 10 personas que han muerto de COVID. Entonces no puede ser que haya gente en este país que diga que no conoce a absolutamente nadie que haya muerto de COVID. Otra cosa es que digan que no conocen a nadie que haya muerto de COVID en los últimos 10 días o los últimos 15 días, pero durante la duración de la pandemia, yo te apuesto que todo el mundo conoce al menos 5 personas que han muerto de COVID. Sí, así es, pero acuérdate que hay relatos de enfermeras que tratando a gente enferma de COVID que están graves en el hospital,
La gente esta le dice que es una noticia falsa, que el COVID no existe. La mentalidad de las teorías conspirativas se está apoderando de este país de una manera alarmante. Pero bueno, hablando de hechos, porque, o sea, esos son teorías conspirativas y sí se está muriendo gente, sin lugar a dudas. La administración Biden había propuesto como meta, y esto es importante o interesante, se había propuesto como meta 100 millones de dosis de inoculaciones en 100 días. Y llevamos 25 días al comienzo de la inauguración y ya hay un total de más de 50 millones de dosis administradas. De esas 50 millones, aproximadamente 3 millones fueron administradas antes del 20 de enero, es decir, antes de la toma de posesión de Biden. Y recientemente la administración Biden procuró 200 millones de dosis adicionales, con lo cual espera que para mediados de este año habrán suficientes dosis para inmunizar a toda la población. Bueno, pero me parece estupendo que Estados Unidos esté dinamizando su distribución de las vacunas, pero la verdad verdadera es que no vivimos en un planeta donde hay una cantidad de países y si los otros países no toman medidas similares, aquí vamos a estar, si no con lockdowns, o sea, no sé, con cuarentenas, vamos a estar de todas maneras con actividades restringidas. Una de las actividades que continúa siendo restringida y que le está haciendo un daño horrible a las generaciones futuras es el tema de las clases. De las escuelas. Hay demasiadas escuelas públicas que tienen cerradas sus puertas por dos razones. Una, porque los maestros dicen que hasta que no los inmunicen a todos, no quieren pisar la planta de ninguna escuela. Y dos, porque muchos padres temerosos de que en la escuela los niños reciban el virus y lo traigan a casa, tampoco están muy entusiasmados en mandarlo. Y esto, estaba leyendo un informe muy preliminar de la UNESCO, y en ese informe de la UNESCO se dice que el impacto sobre el desarrollo de conocimiento y destreza de los estratos más bajos, de más bajos ingresos en la población de todos los países del mundo, va a sufrir el mismo impacto que si tú le suspendes a una generación entera un curso lectivo durante 3 años, porque dejan de socializar, dejan de continuar desarrollando sus actividades digitales, que son muy importantes, y lo más importante de todo, dejan de en conjunto absorber y reconstituir conocimiento. Y eso es algo que debería llevarnos a todos a muchísima preocupación, la verdad. No, sin lugar a dudas. A mí me preocupa mucho. A mí me parece que es la generación el que está en edad escolar en este momento está perdiendo, bueno, entrenamiento, conocimiento, toda una serie de situaciones que van a retrasar pues, todo el desarrollo económico y social pues, de esta generación. De alguna manera, y no parece que hubiese ningún tipo de planificación, no sé si ciertamente aquí en los Estados Unidos no lo he visto, no sé si en Europa, no sé si en Israel, en otros países del mundo, se está haciendo algo para lograr recuperar todo este tiempo perdido, toda esta instrucción perdida, todo este entrenamiento perdido. Ir a la escuela no es únicamente leer un libro, tiene factores de socialización, factores de aprender cómo aprender, o sea, no es importantísimo recuperar esas destrezas para estas generaciones que están desde kinder hasta bachillerato, perdiendo un gran factor de su propio desarrollo futuro, como bien dice. Bueno, y saliendo del COVID y entrando en nuestro continente, creo que la incertidumbre se ha asentado en el horizonte hemisférico. Tienes, por ejemplo, una clara falta de determinación
de las relaciones entre Estados Unidos y la región como consecuencia de los retos domésticos a que se ha tenido que enfrentar la administración Biden, que tienen que ver con su visión de la política de estímulo, el juicio al expresidente Donald Trump y otros retos de carácter, el tema del desempleo, el tema de la distribución de las vacunas. Todo esto han absorbido todo el tiempo del presidente y su equipo. Ahora, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, creo que han hecho algunas maniobras, pero como muy rápidas y muy crípticas. Una de las maniobras rápidas y crípticas tiene que ver con México. Nadie entiende claramente cuál es el contenido de los intercambios que ha habido con el gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador, cuyo foco de interés en este momento tampoco es internacional. Pues él está enfrentándose a unas elecciones que que podrían cambiar la composición del Congreso, y en su mente está enfocada en impedir perder la mayoría calificada que en este momento detenta su partido Morena. Por tanto, las relaciones con Estados Unidos tampoco han tenido demasiada prioridad para México. Después tiene a Argentina, que no pareciera terminar de salir de la crisis económica. Tienes a Chile con un éxito tremendo en no solamente la contratación o la compra de las vacunas para la población, sino el plan que tienen de diseminación de la vacuna, que realmente ha sido objeto de muchísimos aplausos por los organismos internacionales. De nuevo, Chile demuestra que es uno de los países mejor organizados, con mayor vocación de desarrollo de América Latina. Sí, nuevamente lo hace. Los problemas creo que lo estamos viendo más fuertes es en lo que se llama el famoso Triángulo del Norte, que es donde están que está representado por 3 países, que son Honduras, Nicaragua y El Salvador. Allí en este momento tienes, por ejemplo, el caso del presidente Juan Orlando Hernández. Sí, Hernández ha sido implicado aquí en los Estados Unidos con 2 acusaciones de narcotráfico, incluyendo una para su hermano. Ahora, Hernández han aprovechado sus opositores en Honduras, decir que es una narcodictadura, un narcotraficante, un corrupto, pero no se sabe claramente porque él fue el mismo que extraditó a su hermano. Él el transbordo de drogas en Honduras ha disminuido sustancialmente según el Departamento de Estado. Pero él también ha sido muy camaleón en la política con los Estados Unidos. Él anteriormente, cuando el gobierno de Obama, fue muy cercano al entonces vicepresidente Biden en una iniciativa que se llamaba Alianza para la Prosperidad, para tratar de desarrollar a través de inversión directa oportunidades económicas no solamente en Honduras, por supuesto, sino en todo el Triángulo del Norte. Lo que sucedió después con Trump fue que le hizo todo lo posible por ayudarlo a evitar la migración, cambió las reglas del asilo, porque eso es lo que le interesaba a Trump. Entonces, él es muy camaleón con los Estados Unidos. No sabemos hasta qué punto verdaderamente esté relacionado con el narcotráfico y con la corrupción. Tú sabes que la corrupción siempre es la muletilla favorita de la oposición de cualquier país en nuestra región. Pero la corrupción, francamente, es sistémica y estructural. No, hasta que no se establezcan patrones de conducta y Estado de Derecho fuertes en toda esta región, la corrupción será endémica, no importa quién esté a cargo. No, pero más allá de eso, yo también creo que lamentablemente el marco institucional que predomina en América Latina es un marco institucional
que fomenta la corrupción, porque Exacto, lo que estoy diciendo que es esas estructural. instituciones fueron creadas para extraer renta, no para crear riqueza. Así Y es. por lo tanto, al privar la libertad, al interferir con el libre juego de la oferta y la demanda en muchos mercados, pues tú terminas por crear unos monopolios que son monopolios transaccionales, de los cuales tú te puedes aprovechar y hacer muchísimo dinero si tienes una cercanía al poder. Y eso es lo que Sí, hacen todos los latinoamericanos. así es. Entonces, a menos que el marco institucional se modifique de una manera sustancial, empezando por la suspensión de ese principio que le otorga la titularidad o la posesión de los recursos del subsuelo a los estados de los países latinoamericanos, si no se empieza por ahí, eh, va a ser muy difícil que América Latina corrija la corrupción y que se desarrolle. Eh, hay algo que me llamó muchísimo la atención esta semana, que fue las comparaciones que hicieron las diferentes agencias de calificación de riesgo entre cuáles regiones del mundo iban a tener mayor o menor éxito en salir adelante con un aparato productivo reconstituido luego de la crisis del COVID-19. Y desde luego, todos los votos a favor van hacia el continente asiático. No hay duda para nadie que para la primavera del año que viene los países de Asia estarán creciendo en muchos de ellos a 2 dígitos ya para la primavera del año que viene. Después, tú pensarías que después de los asiáticos, pues vendría Europa y Estados Unidos. Pues no, realmente el orden es primero los asiáticos, después Estados Unidos, después Europa, después África y de última América Latina. Sí. Y quienes así opinan, piensan que América Latina no está haciendo, no tiene suficiente generación de innovaciones, tiene unos desequilibrios demasiado grandes en casi todos sus mercados, tiene una población muy grande que no devenga sus ingresos de actividades formales, sino actividades informales. Y por último, que por supuesto el mundo ya no va a favorecer la adquisición masiva de eso que se llama commodities, que son que si la soya, que si todas las materias primas, salvo las materias primas estratégicas, que son eso que se llama los elementos extraños de la Tierra o rare earth elements, o metales como el cobre, el titanio y el litio. Sí, eso. Ahora, América Latina no parece ser, o sea, todos los indicadores indican que está en la cola, pues, del desarrollo en este momento, como bien lo dice. Pero hay un país que sí está está tratando de ingresar, por decirlo así, en el piso de abajo, en Latinoamérica, que es China. Y justamente una de las cosas que está haciendo la administración Biden es ignorar, pues, en cierto sentido, lo que está ocurriendo en Latinoamérica, que viene ocurriendo ya casi durante 20 años. Está promediando la inversión china en Latinoamérica, casi los 20.000 millones de dólares anuales. Este año que pasó bajó un poco debido al COVID, por supuesto, pero ese volumen de inversión en la región está haciendo que China sea un potencial rival en el hemisferio occidental muy grande para los Estados Unidos. Y no creo, o sea, Biden dice que bueno, que lo quiere ver, no quiere verlo como un reto de guerra fría, sino que lo quiere ver como un reto de rivales económicos. Pero hasta ahora, como tú bien dices, el modelo chino, que se acerca mucho más al mercantilista que da prebendas para los cercanos al poder, se acerca mucho más a la manera de operar en Latinoamérica que el modelo americano,
que es un modelo de generación de riqueza a través con libertad económica y competencia. Sí, así que es muy probable que China se establezca y se afiance mucho más en Latinoamérica, porque las élites allá son más receptivas a ese tipo de modelo económico. Sí, sí, se sienten cómodas con ese tipo de modelo económico por una parte, y por otra parte también los chinos, es que no se puede negar, están llenando un vacío muy grande. Mira, hace 20 años, por lo menos, cuando yo todavía participaba en comités asesor vinculados al Banco Mundial, a la OEA, a los multilaterales financieros, se dijo y se estableció que para que América Latina pudiera realmente desarrollar todo su potencial de desarrollo, necesitaba invertir durante 2 decenios, o sea, 20 años consecutivos, 60.000 millones de dólares al año en infraestructura, la infraestructura logística, o sea, la infraestructura que te da capilaridad para participar en el comercio internacional. Pero eso no solamente no ha pasado, sino que es a partir de hace 5 años que esos 20.000 no están vendiendo los 60.000, pero están vendiendo 20.000 ¿de dónde? De China. Entonces estamos viendo cómo China está construyendo una infraestructura que va a permitirle a ellos, o sea, a la economía china, gozar de acceso a un conjunto de materias primas claves para su crecimiento económico, pero al propio tiempo, mira, esas infraestructuras por lo general crean externalidades, y esas externalidades se traducen en un ímpetu hacia el desarrollo. Lo que yo encontraría muy mal es que no haya una contraparte de profundización de la democracia en la región latinoamericana, porque solo si tú tienes una profundización de la democracia, puedes contrarrestar la capacidad de una fuente de inversión extranjera que está atada a instituciones totalitarias. Así es. Bueno, yo creo que llegamos hasta hoy con nuestra conversación, muy dinámica, como siempre. Vamos ahora simplemente a despedirnos de nuestra audiencia. Agradecemos mucho su atención, sus comentarios y sus sugerencias. Siempre estamos abiertos al diálogo sobre las noticias más destacadas, de aquí y allá. Les deseamos, como siempre, un feliz día y una buena semana, estén donde estén.